Bienvenidos, buenas noches quienes ven este video en diferido, mi hermano Julián. Vamos a hacer hoy un repaso un poco más específico con un trabajo pequeño de lo que hemos visto en estas 7 unidades. Hemos completado el panorama del Antiguo Testamento. Es un panorama, no es una diferenciación de lo que es esta porción de la Escritura. Vamos a comenzar con una exposición de parte de mi hermana María Magdalena, que la voy a hacer valer como un trabajo práctico. Mi hermana María, usted va a resumir la unidad uno, ¿verdad? Que tiene dos lecciones, uno a y uno b. Cómo es la Biblia y cómo usar la Biblia. Luego de su Amén. exposición, podemos hacer preguntas o profundizar en algún tema. Y luego estaríamos hablando desde un panorama del resto de libros que algo topamos en la sesión anterior, pero quiero hacer algo práctico para ejercitarnos en esta peña. ¿De acuerdo? Entonces, mi hermana Magdalena, adelante, cuéntenos su resumen, cómo lo preparó. Tiene el control de la sala. Ya, muy bien, muy buenas noches, hermano José, mis amadas hermanas quienes estaban presentes en este precioso grupo. Mi exposición es sobre cómo es la Biblia, de que hoy en día, cómo lo utilizamos nosotros la Biblia. Como texto principal es el Salmos 19, versículo 10. Podemos ir a Salmos 19, verso 10, en aquel que nos dice: Desea, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destilla del panal. La Biblia para un cristiano es una herramienta muy principal y muy básico para mantenernos firmes en la palabra del Señor. Quizás la Biblia fue escrita por los hombres inspirados por Dios, pero podemos ver de que nos hace un ejemplo a la vez. También nos pregunta de la siguiente manera cuando dice, haciendo un ejemplo como la medalla. Y dice, ¿cuál vale más que el oro o bronce o plata? En este caso, mis amadas hermanas harían una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuál valdría más de estos tres ejemplos que pone bíblicamente: bronce, plata o oro? ¿Cuál de aquellos ustedes dirían? Lógicamente el oro, hermana. Amén. El oro es más apreciado, como decir, el más caro, más costoso. ¿Por qué? Porque eso es algo quizás muchos desearían tenerlo, ¿no? Y entonces es aún más allá que el oro, la palabra de Dios que puede servir en nuestras vidas. También podemos ver el oro significa aspirar a lo más alto o lo más mejor. Quizás muchas veces podemos ver de que cuando hay un campeonato, cuando hay alguna cosa de que están quizás preparándose o ellos están quizás, dice, van en una batalla para ganar el oro o medalla de oro o quizás quizás una copa de oro. ¿Qué es lo que hacen? Se preparan a lo más que puedan. No se quedan quizás en decir voy a quedarme sentado y el día que sea de participar me voy y yo sé que voy a ganar. No, sino más para uno ser el ganador, para alcanzar a ese oro, o sea, una medalla de oro o copa de oro, lo que sea que es lo que tenemos que hacer, dice, prepararnos lo que más pueda. También dice, qué afortunados somos de tener la Biblia en nuestra propia idioma. Es algo muy importante, mis amadas hermanas, de que hoy en día podemos tener la Biblia en nuestras propias manos y también a nuestra propia idioma para poder entender, entendible, quizás podemos nosotros leer la palabra del Señor. La Biblia, Casiodoro de Reina, recién fue publicada en Suiza en 1569. Gracias a Dios y también gracias el valor y la valentía que tuvieron aquellos hombres
en medio de encarcelamiento, en medio de persecuciones, aquellos que se llamaban Jorge Barro en España y en Francisco Pensotti en Sudamérica. Estos dos hombres, mis amadas hermanas, fueron unos siervos de Dios quienes lucharon para traer la palabra del Señor, para hacernos llegar la Biblia hacia nuestras manos y poder tener esa oportunidad de poder conocer la palabra. Mis amadas hermanas, hoy en día para nosotros no es quizás de decir que a mí me cuesta demasiado dinero para poder tener la palabra. Simplemente hoy en día para tener esta palabra en nuestras manos y tener la facilidad de poder meditar, poder conocer cada uno de ellos, los secretos, los propósitos, las enseñanzas que tiene dentro de la palabra de Dios, simplemente para nosotros lo que nos cuesta es el tiempo. En aquellos tiempos, cuando estos dos grandes hombres quisieron hacer llegar la palabra de Dios, para ellos no fue nada fácil. Para ellos no fue quizás de decir, vamos, cojamos cuántas Biblias, llevemos a tal lugar, tal lugar, o quizás dejemos así, de esta manera, no, sino más a ellos les costó, les encarcelaron, ellos sufrieron de nación en nación. Pero gracias a Dios pudieron hacer llegar. Y también tengo aquí una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Por qué se sacrificaron sufriendo persecuciones y encarcelamientos aquellos varones llamados Borro y Pensote? Porque querían que toda la gente tuvieran la Biblia. Muy bien, mi hermano. Ellos no quisieron quedar en una conformidad, no quisieron decir que yo ya sé, lo conozco la palabra, he recibido a Cristo en mi corazón, no, sino más ellos buscaron extender la palabra de Dios, como dice en Mateo 28:19, que no, la palabra de Dios no puede quedar solamente en un solo lugar, sino más dice, pues, tiene que ser sembrada a todas las naciones, a todas, solamente dice por los hombres, mujeres, quienes están dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces ellos quisieron que toda la gente tuviera la Biblia en sus propias manos, como hoy en día nosotros tenemos ese privilegio de poder conocer y tener la palabra del Señor en nuestras manos. También en tiempo de antes, su costo fue 2 meses de su sueldo. La Biblia en el tiempo antiguo no fue, no sé cada uno de ustedes a cómo compraban sus Biblias, pero hoy en día somos privilegiados y también dichosos de poder tener la palabra de Dios. Quizás hoy en día yo puedo tener mi propia Biblia. Mi esposo lo tiene su propia Biblia. Mis hijos tienen sus propias Biblias. Pero en tiempo de antes, mis amadas hermanas, hemos podido ver en esta lección de que no pudieron tener todas las Biblias. Quizás, tal vez, yo en mi pensar digo, en un hogar como, por ejemplo, en un esposa, sus hijos, no pudieron tener cada uno de ellos una Biblia, sino más tuvieron una sola Biblia dentro del hogar. ¿Por qué? Porque era muy costoso. Les costaba, dice, 2 meses de su sueldo. Por eso hoy tenemos la oportunidad de poder meditar la palabra de Dios todos los días. Podemos memorizar versículos especialmente para nuestras vidas. Es un privilegio grande al tener la palabra, pero no solamente para tenerlo guardado, sino más la palabra de Dios es para meditar de día y de noche, al acostarme, al levantarme, al mediodía. Hoy en día, mis amadas hermanas, sin afán de ofender a nadie, lo primerito, quizás hoy en día lo buscamos o lo buscan es el teléfono.
Ya no busca, ya no tiene hambre quizás de esta palabra. Ya no tiene esa sed de saciarse de la palabra de Dios, sino más la tecnología hoy está utilizando a mucha gente y ganándose dentro de eso, quizás cegando su mente espiritual. Y es por eso que hoy en día, y no es por nada, muchos pastores, muchos diáconos, ya no se han dado a meditar la palabra del Señor, sino más, ¿qué es lo que hacen? Buscan una facilidad de coger el teléfono, investigar en ChatGPT, investigar en IA, investigar en muchas cosas y simplemente hacen imprimir unas hojas, llegan a la iglesia y van a leer y leer. ¿Será algo que está inspirando a su pueblo dentro de su iglesia? No, ¿verdad? Porque la palabra de Dios al meditar, al estar al constante leyendo, al constante buscando, dice, como el oro, cuando queremos tener, quizás decir, yo algún día voy a adquirir a tener oro. Pero mientras si me quedo sentada de manos cruzadas, nadie me va a traer, nadie me va a decir, toma, aquí está lo que tú necesitas. Para adquirir eso tengo que levantarme de temprano, buscar de temprano, trabajar y luchar. Y dice, más que eso, tiene que buscar hambre y sed de la palabra de Dios. Segundo punto, la Biblia es más dulce que la miel. Esto nos muestra que en tiempos de la Biblia la gente no tenía azúcar para endulzar su comida. En lugar, la cosa más dulce que tenía era la miel. En Pakistán, en Pakistán era donde utilizaban la miel. Ellos no utilizaban como nosotros hoy en día utilizamos azúcar y otras cosas más, sino más ellos utilizaban la miel. Y también nos dice cuando recién nace un bebé, la primera comida se les da la miel por dos razones. La primera razón, porque es dulce en la boca. La segunda razón, ayuda al niño a pronunciar palabras dulces cuando crezca. Por esas dos razones, dice, en Pakistán le era o sea, como una costumbre de que a un bebé recién nacido lo daban le ponían en la boca del bebé la miel. ¿Para qué? Por las dos razones que ya lo mencioné. La Biblia nos trae un sabor dulce a nuestro espíritu. Las promesas Dios traen gozo a nuestra alma. Mis amadas hermanas, quizás tengo un grupo donde meditamos la palabra de Dios y estamos conociendo la palabra de Dios desde el libro de Génesis. Nos encontramos ya en el libro de Romanos. Pero todos los días se me ha hecho un hábito en meditar la palabra, de que quizás he podido dar en cuenta de que ser un cristiano no es suficiente, es decir, solamente llamarnos ser cristiano, sino más ser cristiano es vivir, poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces decimos, yo también soy cristiano, y cualquiera puede decir, soy cristiano. Pero ¿dónde dice que conocemos realmente que son cristianos? Por sus frutos, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, quizás hoy en día mucha gente ha dejado de leer la palabra de Dios, ha dejado de coger la Biblia, ha dejado quizás de buscar, en vez de ir a la palabra, en vez de consultar en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace más rápido? Coger su teléfono, irse más rápido. No digo que no es necesario, es una herramienta que es útil para nosotros. Pero dice en su palabra de que nosotros como cristianos debemos acudir a la palabra del Señor. Porque allí tenemos escondido, ocultos, como dice en Jeremías 33:3. Clámame a mí y yo te responderé. Te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Es una palabra que nos hace sentir en nuestras vidas, de que si me dice, clámame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Clamar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meditar su palabra. Porque dice en la palabra mismo está escrito o está escondido muchas cosas que nosotros aún todavía no lo sabemos, aún todavía no lo conocemos. Este precioso grupo de enseñanza, ¿por qué estamos recibiendo? Porque Dios lo tuvo ya planificado. Nosotros como seres humanos tal vez dijimos mañana, ya otro mes, ya mismo, pero Dios dijo, espérate el momento. Y a través de su palabra nos ha hecho quizás llegar y hacer algo real, de poder compartirnos, de poder enseñar, pero mediante su palabra. La Biblia es nutritiva como la leche no adulterada. Mis amadas hermanas, el texto bíblico de este tema está en Primera de Pedro 2:2. La Biblia nos hace ejemplo como un niño recién nacido que busca su leche para crecer sano y fuerte. Cuando un niño recién nacido está, no es que de una se pone a comer comidas sólidas. No es que de una pone a comer comidas que nosotros como adultos nos servimos a diario, sino más un niño recién nacido lo que busca es la leche. Y así de la misma manera nos pone este ejemplo de que nosotros como cristianos no buscamos leche natural, sino más leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? Es la palabra del Señor, es la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí dentro de esta Biblia, dentro de esta palabra, es lo que trae muchas enseñanzas para nuestras vidas. Nos construye, nos instruye, nos enseña, nos corrige. Mis amadas hermanas, el propósito principal de leer la Biblia es para crecer para salvación. ¿Por qué dirá para crecer para salvación? Porque hoy en día, mis amadas hermanas, podemos conocer de que hay muchos falsos, quizás falsos profetas, falsos maestros, falsos quizás que vienen a decir una cosa y otra cosa. Si no estamos meditando en la palabra de Dios, entonces seremos una presa muy fácil de caernos en aquellos tropiezos, en aquellas quizás falsas, como ya mencioné, falsos profetas, falsos maestros, quizás falsos engañadores vienen y dicen, no, hermana, donde tú estás no está bien, pero acá donde nosotros estamos, te vamos a enseñar mucho mejor que allá. ¿Quién nos va a enseñar mucho mejor? Es solamente nuestro Cristo Jesús. Solamente Él nos va a dar una corrección, una enseñanza, algo que es lo más importante para nuestras vidas. Como podemos nosotros ver, amadas hermanas, en Hebreos 4:12. Encontramos el propósito y las respuestas para que nos puede servir la palabra del Señor. Hebreos 4:12 es lo que me ha edificado en mi vida. Quizás muchas veces he dicho de que soy hija de un cristiano, donde nací en una vida cristiana, crecí en una vida cristiana y estoy en una vida cristiana, pero muchas veces si no leemos la palabra del Señor, si no conocemos lo que es la Biblia, mis amadas hermanas, como dije al principio, no podemos decir yo conozco a Cristo, sino más somos solamente llamados, dichos cristianos, pero no nacidos espiritualmente. En Hebreos 4:12 nos habla de esta manera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada,
de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es algo maravilloso que la palabra de Dios nos da muchas enseñanzas, nos exhorta y nos instruye a algo mejor donde debemos estar cada día. Y luego viene cómo podemos usar la Biblia. Quizás nosotros muchas veces he dicho, a veces queremos coger la Biblia como si fuera una extra, un periódico, un libro, quizás particular. Lee un texto, Salmo 119 dice, lámpara y a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Será que estoy utilizando correctamente? No le estoy haciendo lo correcto. Si yo quiero utilizar la palabra del Señor, dice, podemos usar la Biblia porque es como lámpara para guiar nuestros pasos. La Biblia nos ayuda a caminar en Dios, en este mundo oscuro. Estamos en un mundo donde hay muchas tentaciones, donde nos rodea muchas maldades, pero dice que la palabra de Dios nosotros debemos utilizar como una lámpara en nuestro camino, como una luz por donde quizás en parte de la sierra ha habido muchas veces donde he tenido que caminar. Me acuerdo a mis 12 o a mis 13 años, cuando mi papi me llevaba a las campañas en diferentes lugares, pero tenía que caminar por horas y había lugares donde eran bien oscuros. En ese tiempo no teníamos ni siquiera celular. En ese tiempo lo que mi papi cargaba es un foco de mano. Si ese foco de mano se acababan las pilas, ya no podía alumbrar. ¿Y qué teníamos que hacer para no caernos, para no quizás ir por un lugar peligroso? Lo que me acuerdo es cogía del poncho de mi papá para no caer. Seguía los pasos de él. Y hoy he podido quizás darme cuenta de que mi padre fue, así como es la palabra de Dios, una luz para toda su familia, alumbrar con la palabra de Dios. Ahora, como es la Biblia, dice, es una lámpara si nosotros no meditamos en ella, si nosotros no buscamos en ella lo que necesitamos, entonces no nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Solamente vamos a ser oidores y nada más. En los campos de Palestina, los caminos, los caminos eran muy peligrosos y resultaba fácil de caerse a una zanja o a un lugar peligroso, o donde podía también haber una víbora, pero tenían la lámpara que les ayudaba a quedarse en el camino y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Muy bien, mi hermana Magdalena, le interrumpo solo para consultarle cuánto le falta, porque tengo que hacer el ejercicio en la otra prédica. Todavía tiene, Y ya, solamente me falta del libro 2. ya, vamos a quedarnos hasta ahí, Es por poco. por esta sesión, ¿ya? Le voy a dar paso en la otra sesión para que complemente. Y primero denle un aplauso a mi hermana Magdalena, por favor. Prácticamente nos dio una prédica hoy de, que está bastante bien. Eh, y sobre todo resume y profundiza los temas que hemos tratado en la lección 1A, ¿no? 1A y 1B, que ya mis hermanas ya lo hicieron. Tiene que ver mucho con la diferenciación de la importancia de la Biblia y el uso de la Biblia, ¿no? Que ya lo hemos estudiado. Gracias, mi hermana Magdalena. Eh, quiero aprovechar el tiempo que queda para un ejercicio conjunto o para reafirmar lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Por ahora, vamos, perdón, voy a compartir pantalla. Vamos a hacer una reflexión pronta en esto, ¿no? Que ojalá nos dé el tiempo para que cada uno busque rápidamente un ejemplo. Déjenme solamente, mis hermanas.
proyectar la pantalla, toda la pantalla. Bien. A ver, esto es lo que involucra las unidades del 1 al 7, lo que hemos visto hasta ahí. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? ¿Ya? Lo que hemos visto hasta ahorita son 7 unidades donde nos ha permitido diferenciar algunos principios generales prácticos, como dice el tema del módulo Luz de la Biblia, de los principales espacios o de los principales apartados o estructuras de la Biblia. En este caso corresponde al Antiguo Testamento. ¿Ok? Memorizarse todo, bueno, no es tan sencillo, ¿no? ¿Cuántos libros son en el Antiguo Testamento? Y eso ya lo aprendieron. 39. 39, ¿no? Entonces, creo que el Pentateuco sí es fácil de memorizar. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego vienen libros históricos, empiezan en Josué, terminan en Esther. Luego libros poéticos, que son mis favoritos. Profetas mayores que, como lo hemos visto, diferencian por la cantidad de capítulos, no porque sean más o menos importantes dentro del desarrollo profético, ¿no? Y profetas menores. Quizás uno de los más conocidos puede ser Jonás, lo que todos hemos visto esa historia en una escuela bíblica. Quizás por ahí Oseas, Zacarías, que siempre sale con sus profecías, la del Valle de Huesos, que vuelven a convertirse en carne. Y bueno, por ahí algunos versículos que hemos nosotros, Malaquías también de pronto, el diezmo en el alfolí, son algunos versículos conocidos, ¿no? Al final todo es parte de la estructura bíblica. Es interesante pensar y reflexionar que cuando Cristo estaba en esta tierra desarrollando su ministerio, recuerden que ustedes lo estudiaron en el nivel 1, la Biblia que él usaba era justamente esta. El Nuevo Testamento no estaba desarrollado todavía. ¿Ok? Incluso en el desarrollo de la primera iglesia, aún el Antiguo Testamento era el, el manual bíblico que se usaba en ese contexto. ¿Ok? Quiero que busquen un par de versículos. Mi hermana Magdalena, por favor, búsquese Hechos 20:27. Hechos 20:27. Mi hermana Fernanda, ubíquese por favor Romanos 15:4. Y mi hermana Maribel, ubíquese por favor 1 Corintios 10 y léase el versículo 10 y 11, ¿ya? Aunque desde el 1 es importante, ¿sí? Estos versículos hacen referencia justamente al Antiguo Testamento y quiero que vean cuál es la visión y la perspectiva que, que usan estos versículos, ¿ok? Mi Eh, hermano me dijo eso, ¿verdad? Hechos 20:27, mi hermana Madeleine. Hechos 20:27. Mi hermana Fernanda, Romanos 15:4. Y mi hermana Maribel, 1 Corintios 10, le hace el 10 y el 11. Que en todo el Amén. contexto es importante. Ok, vamos a empezar por Hechos primero para ver cuál es la perspectiva que aquí se describe y esta perspectiva pues a qué hace referencia, ¿no? Amén. Ya, a ver. Mi hermana Magdalena, Hechos 20:27, ¿qué dice? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, Amén. ¿Quién es el que está hablando allí? de Pablo. Es Pablo, ¿no? Pablo dice, yo no he rehuido, o sea, no me he negado, no me he detenido a darles todo y le llama consejo de Dios. ¿A qué creen que hace referencia Pablo ahí? Justamente lo que decía mi hermana Magdalena, ¿no? El tema de leer la Biblia, de entenderla y darles a conocer una sabiduría que viene justamente de esta inspiración bíblica. Y por supuesto, para hacer esto, Pablo tuvo que haber escudriñado mucha información en los diferentes textos, en ese tiempo rollos, pergaminos de la Biblia. El Nuevo Testamento no estaba todavía desarrollado. ¿Ok? Ujú. Entonces, así se le llama, ¿no? El consejo de Dios. Y vamos a ver por qué es importante, porque, como decía mi hermana Magdalena en su intervención, a veces nosotros maximizamos solamente un versículo sin contrastarlo, sin usar las técnicas que ya hemos nosotros aprendido en este discipulado. Pero ahora, miren lo que dice Romanos 15:4, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice? Romanos 15:4. Tales Ujú. cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia
hasta que se cumplan las promesas de Dios. Amén. Ahora aquí usa la palabra escritura en la versión que leyó mi hermana Fernanda. ¿Y a qué escritura está haciendo referencia? ¿Al Antiguo o Nuevo Testamento? Romanos, ¿cuánto digo, hermano? 15:4 está en pantalla. Romanos 15:4. En la Reina Valera dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿a dónde está apuntando nuestra El mirada? Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Pablo está ministrando iglesias con el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Sí? El consejo de Dios de Hechos 20 hace referencia al Antiguo Testamento. Ahora, pero miren lo que dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Qué hermoso, ¿no? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué dice Corintios 10? 10:11, mi hermana Maribel. ¿Alguien se conectó con Samsung? ¿Es mi hermano Julián o es alguna de ustedes que está con otro teléfono? No. Yo, pastor, Julián. sí, estoy solo en teléfono nada más. Ah, ya, Julián, qué gusto tenerte aquí. Estaba viajando, me dijo. Bien. Maribel, cuénteme, mi hermana Maribel, está con el micrófono apagado. 1 Corintios 10. ¿Sí me escucha mi hermana Maribel? Ahí. Ahí la escuchamos. Primera, Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ok. Y estas cosas Siga, siga. les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Otra vez la perspectiva aquí, Pablo hablando. Estas cosas están escritas. ¿De qué está hablando específicamente? Otra cosa. Otra vez al Antiguo Testamento y específicamente la queja del pueblo que tenía cada vez que recordaba que Egipto era mejor, en teoría, ¿no? Que se acordaban de la comida, de por allá, de lo que hacían, siendo esclavos, podrían estar con ese pensamiento. Entonces, pero noten la importancia de conocer el Antiguo Testamento y entender que la primera iglesia en realidad se fundamentó mucho, aparte de la inspiración bíblica que Dios permitió, mucho sobre la enseñanza del Antiguo Testamento. Es muy importante. Muchas verdades del Nuevo Testamento se aclaran y se profundizan, pero parten del Nuevo. Miren, miren, por ejemplo, y quiero que vean en su parte derecha, y si falta alguna palabra o algún aspecto, me lo dicen para colocarlo, ¿ya? Pero básicamente nosotros usando esta frase de Hechos 20, ¿no? Todo el consejo de Dios. ¿Qué implica todo el consejo de Dios? Bueno, implica que dentro de la Escritura, tanto del Antiguo como el Nuevo, vamos a encontrar principios, ¿verdad? Principios que son inquebrantables, que no van a cambiar, que son los mismos en todo tiempo, sobre todo vinculado con la parte moral. Vamos a encontrar dentro de la estructura bíblica algunos hechos, por ejemplo, la creación en Génesis es un hecho histórico, ¿ok? O el tema de que el pueblo egipto hizo esclavos al pueblo hebreo, es un hecho histórico. ¿Sí? Personajes históricos, situaciones históricas, personajes que existieron pero que son parte de una historia y por supuesto de una enseñanza, como dice Corintios y Romanos. ¿Qué más vamos a encontrar? Mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos más conocidos y más importantes? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo. Ya. ¿Cómo les llamamos a esos? ¿Cómo les llamamos a esos mandamientos? Los 10. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿no? Están en Deuteronomio 6 y en Éxodo 20. También tenemos exhortaciones, ¿no? Sobre todo el libro de Proverbios y Salmos. Está muy lleno de exhortaciones. Si ustedes leen el capítulo 3 de Proverbios, ustedes van a ver, hijo mío, escucha mis razones, ¿no? No se aparte de tus ojos esta ley y vivirás. Guárdalas como la niña de tu... Son súplicas de amor de un padre que quiere desarrollar sabiduría y temor a Dios a su hijo. Súplicas, ¿ok? O como decía el versículo de la hermana Magdalena de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Es una súplica, es una exhortación de Dios hacia nosotros que busquemos
su dirección en oración. ¿Sí? También entrelazadas en esas hay enseñanzas. ¿Sí? Y puede haber una combinación de ambos, ¿no? Hay exhortaciones que son enseñanzas o hay enseñanzas que tienen principios. Promesas son las más conocidas de pronto o más aprovechadas de alguna manera o más difundidas, ¿no? ¿Quién me da un ejemplo de una promesa bíblica? Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traer los diezmos al alfolí, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Ok, es una promesa dada específicamente dentro del contexto de Malaquías al pueblo hebreo, ¿no? Y que se usa mucho dentro de la administración. Ahora les pregunto, bajo ese ejemplo, ¿cuál es la estructura de una promesa? La estructura sería que debemos, Se me fue mi hermana Maribel. Algo importante iba a decir. debemos cumplir, obedecer los mandamientos y por lo tanto seremos acreedores a la promesa. Ya, Recibiremos eso. por ahí no. Más que mandamientos, hay una condición posible. Recuerden lo que estudiamos en el libro, me parece que es el libro 2 del nivel uno, ¿no? Las promesas bíblicas se conforman de una condición que es posible cumplirlo para aquel ser humano que busca a Dios y de un efecto, de una promesa que es solamente posible hacerlo de parte de Dios, ¿no? Entonces, como decía mi hermana, traer los diezmos al alfolí era la condición. ¿Quiénes podían hacer eso? Los seres humanos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios promete? Que abriré los cielos hasta que sobreabunde. ¿Quién puede hacer solamente eso? Solo Dios. Otro ejemplo de promesa, han leído Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Dios, en Jehová, y concederé las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la condición? De que Deleitarse. deleitemos en tu palabra. Esa es. No dicen tanto su palabra, dice deleítate en Jehová. Implica su palabra, quizás implica alabanza, quizás implica obediencia, evangelizar y salvar cristianos, pero el punto es que me deleito en Él, en lo que Él me manda hacer o en lo que me dice que debo hacer. ¿Ok? Y si yo cumplo esa condición, ¿qué promete Él? Las peticiones de mi corazón, algo que solo Él puede hacer. ¿Sí? La promesa más conocida quizás está escrita en Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, No se pierda, mas tenga condición. vida eterna. Amén. Sí. Ven que hay una diferencia sustancial entre lo que es una promesa y el resto de aspectos, ¿no? Aparte de eso hay información de hechos pasados, presentes y futuros, ¿no? Tenemos cómo se creó el universo, la Tierra, cómo podemos vivir en este tiempo y cómo va a ser el tiempo futuro. Entonces, no sé si algo me falta, por eso les mencionaba, pero básicamente todo el consejo de Dios o toda la escritura del Antiguo y el Nuevo estaría contemplando esos aspectos, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos aspectos se repiten y se mantienen, algunos principios se repiten. Por ejemplo, cuando ustedes leen la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2 del 12 en adelante, me parece, del 15 en adelante, ustedes ven que Juan define el mundo y sus deseos en tres tipos de deseos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? ¿Cómo supo Juan eso? Bueno, evidentemente lo inspiró el Espíritu Santo, pero también hay información de esas categorías de deseos en el Antiguo Testamento. Cuando vamos a Génesis, y aquí tengo el cuadro inferior, ¿no? Déjenme hacerle un zoom aquí para que puedan verlo mejor. Cuando nosotros estudiamos la tentación, y lo vamos a hacer en el segundo módulo, me parece, cuando ingresemos al Pentateuco, cuando nosotros vemos cómo ocurrió la tentación de Eva, aquí, ¿no? Vemos, si ven ahí, ¿no? En Génesis 3 vemos que justamente esos deseos que Juan define en su primera carta, en el segundo capítulo, están presentes aquí. Deseos de la carne, es decir, el fruto que Dios le dijo a Eva que era prohibido, ¿verdad? Que no tener Deseos de los ojos, cuando Eva vio que era agradable para la vista, dice. Y eh, deseos de la vanagloria de la vida, cuando Eva se dejó convencer de la serpiente de que era
codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Se acuerdan del pasaje? Entonces, miren, Juan, aunque define eso allá en el Nuevo Testamento, en realidad nos está esquematizando algo que está escondido en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y esto es un hecho y es una enseñanza al mismo tiempo. Y también es un principio. ¿Por qué? Porque no hay otro tipo de tentación diferente de estas tres categorías. Somos tentados o en la carne, o en los ojos, o en la vanagloria de la vida. Amén. Ahora, cuando vamos a Mateo 4 y Lucas 4, vemos que la tentación de Cristo, o vemos que Satanás usa la misma estrategia que usó con Eva. Busca tentar a Cristo, y esto lo estudiamos ya, ¿no? En el libro 2 del nivel uno. Bueno, lo estudiaron ustedes cuando estuvieron ahí, no me refiero. Que Cristo es tentado en la carne, en deseo de los ojos y en la vanagloria de la vida. En la carne, ¿cómo? Pues había ayunado 40 días, ¿no? ¿Qué le dice Satanás? Di que estas piedras se conviertan Se convierte en pan. en pan, igual que a Eva, ¿sí? Ujú. Luego, en el deseo de los ojos, dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Le muestra todos los reinos del mundo. Y vanagloria de la vida cuando le pide que se eche del pináculo del templo abajo. ¿Qué les parece? Entonces, miren el potencial que hay en entender todo el Antiguo Testamento, pero desde una perspectiva pastoral, de administración bíblica hacia otro, de administración de una persona, ¿no? Desde eh, desde el punto de vista de hacer crecer a la otra persona. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿el tiempo nos da o no? Sí nos da, 3 minutitos. A ver, ustedes ubiquen cualquier versículo del Antiguo Testamento, un versículo que sea su favorito y díganos si es un principio, un hecho, un mandamiento, una advertencia, una exhortación, una enseñanza, una promesa, una información pasada, presente o futura como para ir cerrando este repaso que hemos hecho en 2 semanas, ¿no? Éxodo 25. ¿Qué dice Éxodo 20:25? Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, ¿qué será eso dentro de lo que hemos visto, dentro de los aspectos? ¿Será un principio? ¿Será un mandamiento, una promesa? ¿Qué será? Es un mandamiento. Es un mandamiento. Los mandamientos generalmente están vinculados con la parte moral, lo que es bueno y lo que es malo. Y Ujú. este es el segundo mandamiento conocido, ¿no? Sí, muy bien, mi hermana Modena. ¿Alguien más? ¿Otro pasaje de cualquier libro del Antiguo Testamento? Yo, mi Yo, hermano. pastor. Síganos, hermano. Josué 1:9 dice, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que te vayas. Veo, es una promesa, Es una porque promesa. ¿Cuál es la sí, condición? que él, él va a estar contigo, él va a estar con nosotros, en ese tiempo a Josué le dijo que él va a estar con él por donde quiera que vaya. Hoy también esa promesa misma nos da a nosotros. Sí, muy bien. Y quiero tomar ese ejemplo antes de darle paso a mi hermana Fernanda y Maribel. No, es muy importante, y la hermana Madena lo decía mucho, es muy importante el contexto, ¿no? Cuando leemos Josué 1:9 debemos leer todo el capítulo 1 y ver cuántas veces se repite esa frase. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Si ustedes lo revisan en el capítulo 1 es más de una vez. Y la gran mayoría, el énfasis es hacia el apego de la palabra. O sea, esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que está escrito en esta ley, como tu siervo Moisés. ¿Sí? Ese es el contexto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una persona nueva, sé que ustedes lo tienen claro, pero una persona nueva que lo escucha solamente así, puede pensar, me voy a esforzar y voy a ser valiente, ¿no? Y tratan de coraje, tratan de que sea de temeridad o de fuerza física, pero no. El mandamiento de Dios y esa promesa que le da de estar contigo es justamente cuando Josué se esfuerza y va a ser valiente. ¿En qué? En entender la escritura y en obedecerla. Amén. Entonces, Amén. es muy importante el contexto. Recuerden el versículo de Hechos. Todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios se lo diferencia en todo el contexto del libro, de la temporalidad, de a quién fue dirigido y de la comparación con el resto de la escritura.
El capítulo 1 de Josué tiene mucho que ver con el Salmo 1, si ustedes se fijan, con el principio. Bien, gracias, mi hermano Julián. ¿Ya no está manejando? Cuidado, o no está viajando. Mi hermana Fernanda, por favor, o mi hermana Maribel, mi hermana Fernanda, Ya. Bueno, no, en Primera de Crónicas 28:20 dice, David siguió diciendo, sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Es un hecho? ¿Es un principio? ¿Es una promesa? ¿Es un dato? ¿Qué es? Ya, primero es un hecho porque dice que estas instrucciones dio David a su hijo Salomón para la construcción del templo. Ok, Ya, también este es una promesa porque está diciendo, ¿no? Que el Señor te ayudará para que termines todo el trabajo de una forma correcta. Y ya. también es un mandamiento porque le está diciendo, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y debes hacer el trabajo. Le está diciendo, tú debes esforzarte y hacer el trabajo porque ahí el Señor estará contigo. Muchas veces creemos que le pedimos al Señor y haz todo tu Señor y yo solo espero sentado ahí para que llegue el milagro o la bendición. Amén, muy bien. Entonces miren que hay espacios donde hay más de una cualidad en cuanto a este consejo de Dios, ¿no? En cuanto a la información que nos da. Puede haber promesas escondidas o principios, o puede haber mandamientos puntuales, ¿sí? Pero siempre que trabajemos con promesas o diferenciemos una promesa, tratemos siempre de identificar la condición. ¿Ok? La condición específica. Aunque hay promesas específicas como las hechas a Abraham, en realidad algunas son genéricas o se generalizan para nosotros también. ¿Ok? Pero siempre que hablemos de promesa, tratemos de diferenciar. Esta es la condición y esto es lo que Dios promete. ¿Ok? Si no identificamos la condición, puede ser que sea un hecho muy particular, una rema muy dirigida hacia la persona que está allí. ¿Ok? Como cuando Jesús le mandó a Pedro que busque el pez, ¿se acuerdan? Con el estaterio. Anda, dice. O sea, ahí podríamos decir que le mandó, es un mandamiento y le prometió que encontraría eso. Pero eso se repitió solo para Pedro. O sea, no es que vamos nosotros a un río y bueno, voy a pagar mis impuestos del año a ver qué saco. Es algo muy particular, ¿no? Un contexto muy puntual en un dato particular. Bien, mi hermana Maribel. Amén. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya, creo que lo topó Julián también eso. ¿Qué será esto? Una promesa, un consejo. Una exhortación, bueno, consejos nos faltó poner ahí, ¿no? Una exhortación, Sí, un consejo y una consejo. promesa Ajá, también, vinculado sí. con el apego a la palabra. ¿Sí? Muy bien. Amén. Eh, Casi nadie topó un principio, ¿no? Y para terminar ya en estos minutos, cuál será un principio? Un principio o una ley que le llaman algunos. Es algo que opera en todo contexto y en todo tiempo, y que ha establecido Dios como parte de, incluso mm, en un nivel más alto que las leyes físicas, ¿no? O sea, usted, si vive en una casa de 3 pisos y salta por la ventana, sabe que va a caer, no va a volar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque opera una ley de la gravedad en nuestra creación, ¿de acuerdo? Si que usted ve el cielo y comienza a tronar y llueve, sabe que la lluvia va a caer. O sea, nunca va a subir lluvia desde el piso. O sea, eso está desarrollado. En algunos principios de la creación son que Dios dijo, brote del suelo hierba verde. Y usted ve que del suelo brota hierba verde. O dice, semilla que dé su fruto, ¿no? Según su género. Y usted ve que un arroz va a dar arroz. Un maíz va a dar maíz.
¿Ok? La naturaleza es muy obediente en cuanto a los principios de la voz de Dios. Lo que Él dijo hace en la creación al inicio, pues lo sigue cumpliendo. Nosotros somos los que a veces con nuestro pecado tratamos de la sociedad, hombres que no son hombres, mujeres que no son mujeres, matrimonios que no son matrimonios. Amén. Pero hay muchos principios escondidos o no más que escondidos, claros en la escritura. Y siempre piensa en principios o en leyes espirituales cuando usted ve algo que es inquebrantable y que se cumple en todo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en los últimos dos versículos de Génesis 2, en los últimos dos versículos de Génesis 2 se diferencian cuatro aspectos que tienen que ver con la vida matrimonial y que son reafirmados más adelante en Mateo 19, cuando Jesucristo habla sobre eso, ¿no? Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Se unirá a su mujer. Dos, tres, serán una sola carne. ¿Sí? Entonces, esos tres aspectos son considerados dentro de la administración matrimonial como principios que permiten un desarrollo orgánico, cristiano, Dice, bíblico. Opina Tomás. ¿Sí? Entonces, y eso se usa mucho dentro de la teología vinculada al matrimonio. Operan en cualquier tiempo, para cualquier matrimonio, en cualquier sociedad. Si usted los cumple o los propende cumplir, su matrimonio va a crecer. Si usted no los propende cumplir, su matrimonio no va a crecer, va a generar conflictos. Es más, si ustedes analizan todo posible divorcio, tiene que ver con el quebrantamiento de uno de esos principios que no es el tema de hoy, ¿no? Pero quiero que lo diferencie. Cuando ven en Gálatas ustedes, no erráis, todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará o segará. Eso es un principio. Opera para cualquier tiempo y cualquier ámbito. Si tú siembras comprensión, si tú siembras amor o generosidad, vas a cosechar ese aspecto. Si siembras diligencia, vas a tener una vida diligente. Y ahora, si siembras iniquidad, si siembras mentiras, pues eso vas a cosechar. No sé si me expliqué en este punto. Los principios también son importantes dentro de la dinámica y Génesis, perdón, y todo el Antiguo Testamento tiene muchos principios diferenciados. Ya espero en algún taller poder reflexionar juntos en eso. Amén. Bien, ¿qué les ha parecido este repaso y esta perspectiva del Antiguo Testamento? Con esto cerramos este repaso para irnos a la unidad 8 la próxima semana. ¿Sí? Déjenme cortar hasta aquí la peña.